Buenos días, niños. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien cada uno en sus casas, esperando que hayan tenido una muy buena semana, también esperando que hayan tenido un buen término de semestre. Muchos de ustedes están estudiando, ¿verdad? Y se dio término al primer semestre. Bueno, niños, miren, acá yo tengo una oruga. Muchos de ustedes les tienen miedo a las orugas, ¿cierto? Muchos de nosotros como mayores también le tenemos miedo, ¿cierto? Nos arrancamos, ¿cierto? Nos da una cosa rara, ¿verdad? Pero miren, esta oruga, ¿cierto? Después de haber sido tan fea que nos aterrorizaba, ¿cierto? Se transforma en una hermosa mariposa que vuela por los aires, ¿cierto? Una mariposa de muchos colores, ¿verdad? Que cuando llega el tiempo de la primavera, nosotros la seguimos, ¿cierto? Para poder atraparla. Bueno, así como esta oruga era una cosa que nos causaba miedo, ¿verdad? El Señor la transforma en una hermosa mariposa. Así Dios también puede transformar a las personas, como a esta mariposa. Puede transformar a las personas equivocadas, a las personas malas, niños. Las puede transformar en personas buenas, para su gloria, ¿verdad? Bueno, niños, ahora vamos a cerrar nuestros ojitos para dar inicio, ¿cierto?, a nuestra lección, pero vamos a ir en oración primeramente. Bueno, cerramos los ojitos. Señor, le doy las gracias por este día, por la vida, por la salud. Le damos las gracias porque usted nos cuida, Señor, porque usted nos protege, mi Dios. Ahora te pedimos por esta lección, que los niños puedan entenderla, que yo también pueda ser clara. Y que todo esto sea para su obra y su gloria, Señor. Para su honra y su gloria, mi Dios. Y todo esto se lo pido y le doy gracias en nombre de nuestro Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, niños. Cuenta la historia de la Biblia que había un hombre llamado Saulo. Este hombre, Saulo, odiaba a los creyentes, no los quería. Era tanto que los detestaba, ¿cierto?, que empezó a perseguirlos. Y cada vez que veía a un creyente, lo enviaba a la cárcel, lo castigaba, ¿cierto? Pero cierto día nos cuenta la historia de la Biblia que se dirigía a la ciudad de Damasco y algo maravilloso, niños, sucedió. Cuenta la historia que era casi mediodía, el sol calentaba muy fuerte, así como en el verano, ¿cierto? Cuando nos quema a nosotros, mucho más que eso. De pronto se vio una luz brillante, niños, que bajaba del cielo, pero más fuerte que la luz del sol. Y todos los que estaban con Saulo y Saulo se asustaron, no sabía qué pasaba, ¿cierto? Y de repente Saulo, ¡puf!, se cayó al suelo. Y una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía de dónde venía esa voz, ni quién lo llamaba. Dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz contestó: soy Jesús. Tú persigues a los que aman, a los que me aman, entonces me persigues a mí. Al hacer esto, te estás lastimando tú mismo, le dice el Señor. Entonces Saulo comenzó a temblar, ¿verdad?, porque no sabía qué pasaba. Pero ¿saben qué, niños? En ese momento Saulo se dio cuenta del mal que estaba haciendo, del mal que había hecho con los creyentes, lo equivocado que estaba. Entonces Saulo, ¿saben?, decidió allí mismo que ya no quería más ser enemigo del Señor. Entonces Saulo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad de Damasco, allí te diré qué hacer. ¿Saben qué sucedió, niños? Pablo se levantó, ¿cierto? Pero él no podía ver.
no podía ver, él solo veía oscuridad. Entonces se levantaba y trastabillaba, ¿cierto? Y los amigos que estaban con Pablo lo ayudaron a llegar a la ciudad de Damasco. También ellos estaban asustados, no sabían qué pasaba, no entendían nada de lo que estaba pasando. Entonces, estas personas, ¿cierto?, lo llevaron a una casa. A esa casa pronto llegó un hombre que lo había mandado el Señor para ayudar a Saulo. Su nombre era Ananías. Ananías puso las manos sobre Saulo y Saulo, niño, pudo ver. Saulo ya no estaba ciego. Saulo ahora, niños, había cambiado. En vez de perseguir a los creyentes, Saulo ahora predicaba el Evangelio. Qué transformación, niños, ¿verdad? Así como la oruga, ¿verdad? Que causaba miedo, ¿cierto? Una oruga y después se transforma en una hermosa mariposa. Es lo que le pasó a Pablo, que mucha gente le tenía miedo a Pablo. Mucha gente se arrancaba de él porque los creyentes sobre todo, ¿verdad? Porque él los castigaba, los mandaba a la cárcel. Ahora Dios lo había cambiado completamente. Ahora Saulo hablaba de Cristo y de su amor. Antes Saulo no amaba a Jesús, pero ahora solo quería hablar de él a todas las personas que él encontraba a su camino. Tanto hablaba de Cristo, niños, que los enemigos de los creyentes querían meterlo a él también a la cárcel, al igual como él lo hacía antes con los que amaban a Jesús. Así que sus nuevos amigos, los creyentes, tuvieron que sacar a los niños en la noche, a escondidas, en una canasta. Pero Saulo no le importaba, él era feliz por haber encontrado a Jesús, ¿cierto?, en el camino hacia Damasco. Qué hermosa lección la de hoy, niños, ¿verdad? La transformación de una persona que era muy mala, que perseguía a los creyentes, que los castigaba, que los mandaba a la cárcel, ¿cierto? El Señor, ¿cierto?, con su poder lo cambió completamente. Y ahora, como sabemos que Pablo ya no perseguía a los cristianos, sino que él era parte también de los cristianos, ¿verdad? Él predicaba el Evangelio. Hermosa lección, ¿verdad? Ahora tenemos nuestro versículo de hoy. Él dijo, ¿quién? Pablo, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. El Señor quería que Pablo hablara de la gente, le hablara a la gente de su amor, ¿cierto? Que no los persiguiera. El Señor quería que Pablo hablara, predicara a la gente del amor de Dios. Eso también lo podemos hacer nosotros, niños. Hablarle a la gente, ¿cierto? A nuestros compañeros, a nuestros vecinos que no conocen al Señor. El Señor quiere también que seamos como Pablo, que podamos predicarle a los demás la palabra del Señor, el amor del Señor, ¿verdad? Bueno, mire, ahora por último nuestra manualidad. Miren, yo acá corté, ¿cierto?, una tira de papel, de cartulina, puede ser, de hoja de blog también, ¿ya? Yo aquí le hago un doblez, ¿cierto?, que quede la misma, igual, ¿cierto? Pero acá yo le doblo en cada extremo, ¿cierto? Y esto que yo tengo doblado, que he doblado, lo pegamos y queda algo así, ¿ya? Como esto, miren. Así.
Eso que pegamos, ¿cierto? Va a quedar como nos va a dar la forma de un triángulo, ¿cierto? Alargado. Bueno, yo acá puse una mariposa. Acá puse el versículo. Esto lo podemos dejar nosotros en el velador, ¿cierto? Para recordarnos que la transformación de Pablo, que después de haber sido, ¿cierto?, algo feo que perseguía a los creyentes, él se transforma, como la oruga que se transformó en la mariposa, ¿verdad? Lo cambió, ¿cierto? El poder de Dios cambió a Pablo. Acá está nuestro versículo para que nosotros lo recordemos ya y recordemos esta clase. Bueno, niños, me despido esperando que esta semana sea también una buena semana para ustedes y nos terminamos en oración. Señor, le doy las gracias por esta lección, mi Dios, que espero que los niños la entiendan, mi Dios, y qué maravilloso es lo que usted puede hacer con su poder, transformar a las personas malas, mi Dios, en personas buenas. También le pido, Señor, que usted ponga esto, Señor, esta lección para que los niños puedan hablar de esto, mi Dios, a las demás personas, para que ellas puedan haber un cambio, ¿cierto? Puedan creer en usted, mi Dios. Y para que también esta semana los niños puedan hablarle a los demás, a sus vecinos, a sus familiares, ¿verdad? Para que puedan conocerle. Bueno, Señor, le doy las gracias, esperando que usted esta semana nos cuide, nos proteja, Señor, y todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, ha sido todo por hoy. Nos volvemos a ver la próxima semana. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, un besito y chao, nos vemos el próximo domingo.